Ok, bueno, entonces no sé, si alguien tiene alguna pregunta sobre el contenido de ayer, pues adelante, ¿no? Algo no quedó claro. Yo sé que ayer la clase, bueno, siempre que estamos aquí en la universidad, la clase es un poco interrumpida, no tan fluida como en casa, pero bueno, hay que hacer el intento porque no hay de otra. Yo tenía una pregunta, es que no me quedó muy claro la parte de los armónicos. Ok. Exactamente qué es un armónico. Sí, ¿qué es un armónico? Ok. Bueno, a los armónicos se les conoce así porque la frecuencia o las frecuencias de cada uno de ellos sigue la misma secuencia de lo que se conoce como una serie armónica. Es decir, que cada uno de los términos de la sucesión, en este caso, es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Y ahí es donde está la ecuación de que cada frecuencia es n veces la frecuencia fundamental. Entonces, por eso se les denomina armónico. Hay varias maneras de conocerlo, no solo armónico. Van a escuchar o van a ver en la redacción de algunos problemas que se les designa con diferentes denominaciones, ¿no? La más escuchada son los armónicos. También se les llama los modos normales. Los modos normales. Los modos normales se les llama porque cuando se establece una onda estacionaria, todas las partículas de la cuerda están vibrando con la misma frecuencia. A pesar de que cada uno tiene una amplitud diferente, cada uno está oscilando con la misma frecuencia. Entonces, por eso también se les llama modos normales. También se les llama los sobretonos, pero sobretonos se refiere cuando nosotros denominamos la primera frecuencia que es la frecuencia fundamental. Entonces, las frecuencias que siguen después de la fundamental se le conoce como sobretono. Es decir, la frecuencia 2 es el primer sobretono, la frecuencia 3 es el segundo sobretono, la cuarta el tercer sobretono y así sucesivamente, ¿no? Tiene que ver con un tono que está arriba del fundamental. Pero bien, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el armónico en el que está vibrando la cuerda? Pues basta con observar los patrones de onda estacionaria que se conocen como bucles. Un bucle es esa forma como circular, a veces elíptica, que va desde un nodo hasta otro nodo y en medio hay un antinodo. Esos son los bucles. El Resnick les llama también los rizos, porque parecen rizos, ¿no? La forma que tiene se asemeja a los rizos que se forman en el cabello. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el armónico? Por el número de antinodos, por el número de antinodos. Entonces, el número de antinodos me va a decir en qué armónico está vibrando la cuerda. Precisamente la denominación de los n minúscula, viene a partir de los antinodos. O sea, si está en el segundo armónico, o el n igual a 2, entonces quiere decir que hay 2 antinodos en la formación. Si está en el quinto armónico, quiere decir que hay 5 antinodos y está en el quinto armónico. También, a partir del n, puedo saber en una cuerda que está fija en ambos extremos cuántos nodos van a haber. En una onda estacionaria siempre van a haber n antinodos y n más 1 nodos. Siempre va a haber uno más. Ojo, eso solo es para las ondas estacionarias en cuerdas fijas en ambos extremos. Porque también las ondas estacionarias se pueden formar en tubos. Y eso es lo que hace que los instrumentos de viento funcionen. Una flauta, un órgano de esos grandísimos que están en esas iglesias clásicas, funcionan mediante ondas estacionarias. Lo que se hace es que en el tubo se forman el aire que está dentro de los tubos, forma nodos y antinodos, y eso permite, el número de nodos y antinodos permite que se dé una frecuencia dada, un modo normal, y ese modo normal está asociado con una nota musical. Entonces,
bueno, creo que alguien ahí en los comentarios preguntó cuáles eran las aplicaciones de las ondas estacionarias. Esta es la más importante. Los instrumentos de viento funcionan mediante, bueno, los instrumentos de cuerda también. La guitarra funciona mediante ondas estacionarias, es una cuerda fija en ambos extremos. Nosotros colocamos el dedo en un punto de manera que fijamos una distancia de la cuerda y luego se toca con el otro dedo y entonces eso genera una perturbación. Hay un video muy bonito, se lo voy a compartir en el grupo, donde lo que hicieron fue meter una cámara dentro de una guitarra y entonces se puede ver así en cámara lenta cómo se mueven las cuerdas cuando se interpreta una nota musical en la guitarra. Y se ve muy bien cómo se forman los nodos y los antinodos en la cuerda. Ya a nivel un poco más complejo, digamos, en el espacio también existen modos normales, ya nada más que estos son modos normales en 3 dimensiones. Las estrellas tienen perturbaciones en el interior por cambios que están ocurriendo dentro de ella. Y entonces en la superficie de la estrella se pueden ver nodos y antinodos. El Sol tiene un tipo de modos de vibración también, no tan fuerte como otras estrellas, ¿verdad? Y a estas estrellas se les conoce como estrellas variables. Y esos modos normales permiten que los astrónomos puedan realizar un modelo de cuál es la composición que tiene la estrella. Entonces, hay múltiples aplicaciones de los, de los modos. También, por ejemplo, cuando nosotros resolvemos el átomo de hidrógeno, que básicamente el átomo de hidrógeno es una esfera que en el centro tiene un protón y un neutrón y afuera tiene un electrón. Entonces básicamente es algo esférico. Entonces en esa simetría esférica pues aparecen ahí también estas cantidades. Bueno, entonces si quieren vamos a empezar a resolver un par de problemas y así pues ponemos en contexto lo que estamos explicando, ¿no? Dígame. Muy bien, digamos. Ok, vamos a abrir el libro de Resnick. Vamos a resolver el problema. Vamos a hacer 2 problemas de objetivos mínimos y un problema avanzado. Vamos a hacer 2 de objetivos mínimos de Resnick y uno avanzado de el libro de física universitaria. Ok, entonces vamos a hacer de aquí el problema 1939. Está. Justamente estábamos hablando de esta aplicación, una cuerda de una guitarra. Bueno, aprovecho mientras me preparo con esto para mencionarle, veo que algunos se conectan desde las últimas clases, he estado viendo que algunos se conectan desde aquí de la universidad. Eh, Recordarles a todos que los jueves y los viernes yo estoy aquí en la oficina, que es en el primer piso del edificio E1, por si ustedes quieren que les ayude personalmente con algunos ejercicios de la tarea o con alguna duda, sobre todo porque vamos a examen el próximo miércoles, ¿verdad? Entonces, si quieren abordar algunas preguntas, siempre recuerden que pueden venir acá. Les digo porque desde que estoy aquí ninguno ha venido, ¿no? Entonces no tengan pena.
no tengan pena, ¿no? Si necesitan ayuda, yo sé que hay algunos problemas en la tarea que son un poco complicados, ¿verdad? Entonces, si necesitan apoyo, pues me escriben. Ya lo han hecho, pero por Telegram, ¿no? Bueno, entonces me dice, una cuerda de guitarra de nylon tiene una densidad de masa lineal de 7.16 gramos por metro. Okay. De entrada, desde el momento que me está diciendo eso, me está hablando de una distribución de masa uniforme, porque ya me está dando el valor constante. Y me dice que está bajo una tensión de 152 newtons. Básicamente me está dando en esa primera oración toda la información para que yo determine la velocidad de la onda. Luego me dice que los soportes están fijos, o sea, los soportes de la guitarra están separados por 89.4 centímetros. Bueno, con eso tengo la longitud de la cuerda. Y me dice que la cuerda vibra según el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura 32. No la copié. Pero bueno, solo la vamos a ver aquí. La figura 32 es esta, ¿no? Si se fijan, tengo cuántos bucles o cuántos rizos veo aquí. 3. 3, ¿no? Entonces tengo el tercer armónico, porque hay 3 antinodos, 4 nodos. Bueno, con eso me basta, no necesito más información. Bueno, entonces me dice que calcule la velocidad primero. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. La velocidad es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. La tensión son 152 newtons y la densidad lineal 7.16 por 10 a la menos 3, ojo ahí con las unidades, kilogramos por metro. Ok. Muy bien. Entonces, esto a mí me da 146 metros por segundo. Confirmen. Creo que está un Confirmo. poco interrumpida la señal ahorita. Ahí. 146. Gracias. Muy bien, entonces aquí no hay mayor dificultad. Eso ya lo sabíamos desde antes de aprender sobre ondas estacionarias. Inciso B, la longitud de onda. Bueno, sepa que aquí voy a recordar 2 ecuaciones que deduje el día de ayer que tienen que ver con las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias, tanto la frecuencia como la longitud de onda no son constantes, o sea, depende del armónico en el cual están vibrando. Entonces, recordamos que el lambda enésimo, o sea, el lambda del enésimo armónico es 2L sobre N y que la frecuencia del enésimo armónico es N por la velocidad sobre 2L, donde N va de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, tengo esas ecuaciones. Hay que recordar que esas dos cantidades no se mantienen constantes de un armónico a otro. Depende del armónico. Porque la longitud de onda está determinada por la longitud de la cuerda y la frecuencia está determinada por la longitud de onda. Entonces, dependen una de la otra. Así que en este caso ya sí tengo que considerar el número del armónico. Como vimos, estaba vibrando en el tercer armónico, por lo tanto n vale 3. Así que lo que me están pidiendo es lambda 3, que sería 2L sobre 3. N vale 3. Igual a 2 por la longitud, que es 0.894 entre 3. A mí esto me da 0.596 metros. A ver si me confirma. Confirmo.
Confirmo. Muy bien, gracias. Bueno, y ahora me piden la frecuencia de las ondas componentes cuya superposición da lugar a esta vibración. Entonces, voy a recordar cómo llegué hasta aquí. Eso es importante, que recuerde cómo llegué hasta ahí. Si se acuerdan, nosotros teníamos una superposición de dos ondas. Una Y1 que tenía una ecuación A menos A coseno de KX más omega T. Y Y2 que tenía una ecuación A coseno de KX menos omega T. Entonces, note una cosa. Estas ecuaciones o estas funciones de onda comparten ciertas cantidades. La amplitud la comparten el número de onda y también comparten la frecuencia angular. Esta es la que particularmente a mí me interesa. La frecuencia angular. Y yo sé que omega es igual a 2pi por la frecuencia. O sea que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que ambas ondas originales tienen la misma frecuencia, porque si tienen el mismo omega, tienen la misma frecuencia. Entonces, por lo tanto, con que encuentre la frecuencia de la onda estacionaria, estaré encontrando la onda, porque después de que se da la superposición, si recuerdan de ayer, después de que se da la superposición, la onda estacionaria tiene esta función de onda, que es 2 veces la amplitud por el seno de kx por el seno de omega t. Y note que es exactamente el mismo omega de las anteriores. No me aparece otro omega ahí, nada. Es lo mismo, ¿no? O sea, quiere decir que si encuentro la frecuencia de la onda estacionaria, es la misma frecuencia de las ondas originales. Y eso mismo lo vieron en el laboratorio. En el laboratorio ustedes lo que hacían era cambiar nada más la frecuencia del vibrador para pasar de un armónico a otro. Solamente cambiaban la frecuencia del vibrador, porque la misma frecuencia del vibrador es la frecuencia de las ondas originales y será la frecuencia de la onda estacionaria. Entonces, con ese análisis previo, pues lo único que tengo que hacer es recordar que la frecuencia del tercer armónico es igual a la frecuencia del tercer armónico es igual a la velocidad entre lambda del tercer armónico. Y yo ya tengo pues esos dos datos. Ya tengo la velocidad que me dio 146 metros por segundo y ya tengo lambda que me dio 0.596 metros. Esto a mí me da 245 Hz. Me también. ¿Confirman? Igual. A mí también. Confirmo, Lil. Adicionalmente, solamente para aprovechar el problema, eso no me lo pide el problema, pero yo lo voy a hacer solamente para utilizar lo que ya tengo. Podría encontrar la frecuencia la frecuencia fundamental, porque yo sé que tengo esta ecuación de que Fn es igual a N F1. Eso quiere decir que F1 es igual a Fn entre N. Por lo tanto, al menos en lo que nosotros tenemos, F1 sería 245 Hz entre 3. Entre 3. ¿Cuánto da eso?
81.6. 81.6 Hz, ¿no? Entonces ahí ya tendría la frecuencia fundamental. Esa es otra cosa que normalmente nos pide. Muy bien. Puedo hacer una figura también de el armónico que teníamos. Entonces, a estas configuraciones es a las que se le llama los bucles o los rizos. Tengo 1, 2 y 3 rizos. Voy a hacer más corto esto. Ahí está, 3 rizos. Entonces quiere decir que aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo, otro nodo, otro nodo. Aquí tengo un antinodo, antinodo, antinodo. Entonces, como ven, tengo 3 antinodos, exactamente el mismo número n, y 4 nodos. Y aquí, además, lo vamos a hacer en otro color, puedo notar cómo tengo lo que me dice el problema aquí, o el cálculo que hice aquí, este. Entonces, este cálculo que yo hice me dice que lambda es igual a 2/3 de la longitud de la cuerda. A eso lo puedo ver directamente aquí. Si yo empiezo en el primer nodo, aquí tengo, en esta parte tengo un lambda. Un lambda. Y en esta otra parte de acá, tengo medio lambda. De manera que si yo sumo estos, me va a quedar lambda más lambda medio, me va a quedar 3 medios de lambda. O sea, la longitud de la cuerda es igual a 3 medios de lambda. Y si despejo para lambda, entonces me va a quedar 2/3 de él. O sea, ahí se ve, gráficamente se ve cómo aparecen esas cantidades. Bueno, este era un problema sencillo, no tiene mayor dificultad. No sé si hay alguna duda, alguna curiosidad que todavía les quede de la explicación ya contrastado con este problema. Lick, la frecuencia fundamental Bien. sería la frecuencia inicial. Bueno, no se llama inicial. Yo no le recomendaría que le llame inicial. La frecuencia fundamental es la frecuencia más larga. Voy a poner aquí una figura que hice captura ayer. Es la frecuencia más larga. O sea, la que es más larga. O sea, el bucle más largo de todos los que usted puede conseguir. O sea, depende de su instrumento. Usted puede ir cambiando la frecuencia del vibrador o puede ir cambiando a veces la longitud de onda, de la longitud de la cuerda, pero no recomendaría que cambiara la longitud de la cuerda porque entonces ya todo se trastoca. Entonces, imagine que usted tiene un vibrador y lo que hace es que usted cambia, ¿no?, de una a otra. Pero para una función de onda en particular, es un armónico el que se forma. No es que se están formando, o sea, si yo tengo una función de onda, no es que se están formando todos. Yo tengo que hacer un cambio en las propiedades de la onda para que se me formen los otros. Entonces no es que hay uno inicial y hay otro final, sino que para unas condiciones en particulares se me va a formar un armónico. Entonces, el fundamental es el armónico más largo que se puede formar en una cuerda, más largo. Más largo significa aquel para el cual el lambda es el más grande posible. Luego yo puedo pasar a armónicos más cortos, donde la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña. Y el número de armónicos depende de cuál sea el límite que tengan mis instrumentos. O sea, es decir, voy a poder llegar hasta cierto armónico dependiendo de el límite que tenga el vibrador con el que yo estoy provocando las ondas.
Pero sí, el fundamental es el que tiene la longitud de onda más larga, como se ve ahí en esta imagen. Bien, ¿alguien más? Lick, ¿puede volver a explicar por qué fue que se sabe que la frecuencia angular son las mismas? La frecuencia Angular. angular. Ok, ok. No, porque se da por el principio de superposición. O sea, nosotros tenemos dos funciones de onda. La onda incidente y la onda reflejada. Entonces, esas ondas se encuentran, se superponen y generan la onda estacionaria que tiene esta función de onda. Entonces, si se fija en la ecuación de la onda estacionaria, me aparece otra vez omega, que es el mismo que tenía las ondas originales. Entonces, el problema me dice que encuentre la frecuencia de las ondas originales. Entonces, noto que el omega que me aparece es el mismo omega que tenían las originales. Y omega es igual a 2pi entre f. Entonces, quiere decir que si omega es el mismo, la frecuencia también es la misma. La frecuencia que tienen las ondas originales es la misma que tiene la onda estacionaria. Entonces, por eso pude vincular la información que ya teníamos. Sin conocer las ondas originales, pude calcular la frecuencia. Entonces, vea que hay algunas cantidades que se comparten. Por ejemplo, el número de onda. El número de onda va a ser el mismo también. Sin embargo, la amplitud no. La amplitud de la onda estacionaria no es constante, como ya vimos, depende de la posición. O sea, si a usted le piden la amplitud de la onda estacionaria, ¿qué le podrían estar pidiendo? O sea, le tendrían que decir de qué punto, ¿verdad? Porque cada punto tiene una amplitud diferente. Entonces, ahí no podría decir, la amplitud de la onda estacionaria es la misma de las ondas originales. No. Ahora, lo que sí sabe son para los valores especiales. Es decir, para el antinodo y para el nodo. Para el antinodo sabe que 2 veces la amplitud de las ondas originales y para el antinodo, para el nodo sabe que la amplitud es 0. Luego, para los demás puntos, usted necesitaría conocer cuál es la coordenada en X que tiene y cuál es además el número de onda para poder determinar cuál es la amplitud con la que está vibrando. Bueno, eso. ¿Qué más? Hola, Sofía. Ok, ahora vamos a hacer un problema avanzado para que tengamos las dos perspectivas. Este es un problema más de repaso, es decir, tienen que recordar un poco lo que vieron en Física 100 sobre torques y un poquito también de equilibrio de fuerzas. Es decir, las dos condiciones de equilibrio, la primera y la segunda condición de equilibrio. Vamos a ver. A ver, ya que estamos aquí y estoy mostrando esta figura, miren que también en un tubo con gas o con aire, cualquier gas, se puede formar también una onda estacionaria. Ahí aparecen, bueno, simulando realmente esos como crestas y valles que se ven ahí, no se ven tan fáciles en la onda estacionaria en el tubo, porque allá lo que tengo son cambios de presión, o sea, mayor o menor acumulación de partículas, pero también se puede generar. Ok, vamos a copiar el enunciado, es el problema 1563. Está. Bueno, me dice el problema que tengo una barra uniforme
de 1.8 metros de longitud que pesa 536 newton y que está sostenida en una posición horizontal por dos alambres verticales sujetos al techo. Entonces, pues este sería el techo. Y hay una barra horizontal y está sujeta por dos alambres. Aquí está uno y por acá está el otro. Eso. Bien, me dice que un alambre es de aluminio y el otro es de cobre. El alambre de aluminio está sujeto al extremo izquierdo de la barra. O sea, este de acá. Este izquierdo es de aluminio y el otro es de cobre. El otro dice que está sujeto 40 centímetros a la izquierda del extremo derecho. O sea, es decir, la distancia que hay aquí es de 0.4 metros. No está exactamente en el extremo derecho. Y me dice que cada alambre tiene una misma longitud de 0.600 metros y una sección transversal circular de radio 0.280 milímetros. Estos son datos adicionales. Entonces, la longitud del cobre es igual a la longitud del aluminio y es igual a 0.600 metros. Me dice que tiene un radio, que es el mismo también para ambos. Es de 0.280 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, también me dan la longitud de la barra, que es 1.80. Toda esta longitud. 1.80 metros. Ok, entonces me dice cuál es la frecuencia fundamental de las ondas estacionarias transversales en cada lado. Entonces, aquí lo que va a suceder es que mediante algún agente externo, nosotros vamos a poner a vibrar los alambres y se van a generar ondas estacionarias. Se puede usar algún vibrador externo, un diapasón, cualquier cosa, y ponerlo en uno de los extremos de los alambres, y va a viajar una onda de abajo hacia arriba, de arriba abajo, va a haber una onda incidente, una onda reflejada, y se va a generar un patrón de onda. Ahora, me dicen que la onda estacionaria que se genera es la fundamental, o sea, quiere decir que es la más larga. Entonces, en la fundamental, nosotros sabemos que lo que tenemos es nada más un antinodo. O sea, se va a generar solamente un rizo o un bucle en cada una de ellas, donde en ambos extremos vamos a tener nodos y un antinodo. Obviamente que son movimientos individuales, en el sentido de que la frecuencia de uno no está relacionada con la frecuencia del otro, pero sí comparten algunas cantidades. Por ejemplo, la tensión a la que va a estar sometida la cuerda pues va a depender del el peso que está soportando. Entonces, a pesar de que las frecuencias no están relacionadas una con la otra, no sé si me están escuchando bien, creo que está como recortado. Ahí está, ya volvió el video. Entonces, les decía que ellas no están relacionadas con la otra, sino las tensiones
sí están relacionadas porque va a depender de las condiciones de equilibrio a las que está sometida cada una de los alambres. Entonces, va a ver, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la frecuencia fundamental del aluminio. Y yo sé que la frecuencia fundamental del aluminio, pues es, como habíamos visto anteriormente, N por la velocidad sobre 2L. Y en este caso, tengo que tomar en cuenta que la velocidad en cada alambre es diferente, porque recuerde que la velocidad depende de la tensión y depende de la densidad lineal de masa. Entonces, cada alambre tiene una tensión diferente y cada alambre también tiene una densidad lineal de masa diferente, porque está hecho de un material diferente. De hecho, por eso es que nos están dando el radio y la longitud de cada uno, para poder determinar esa densidad lineal de masa. Entonces, lo mejor es que aquí ponga N. Bueno, N vale 1, entonces hay que ponerlo por acá. N vale 1. Y entonces me quedaría 1 sobre 2L del aluminio por la raíz de la tensión del alambre de aluminio entre la densidad lineal de masa del alambre de aluminio. Y de forma similar, una frecuencia fundamental para el cobre, que es 1 sobre 2 veces la longitud del cobre, la tensión del alambre de cobre entre la densidad lineal de masa del alambre de cobre. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo que encontrar. Ya conozco algunas cosas, conozco las longitudes, entonces ahí no tengo que hacer ningún cálculo. Sin embargo, no conozco las tensiones, esto no lo conozco, ni conozco las densidades lineales de masa. Entonces tengo que hacer en dos partes esos cálculos. Primero voy a determinar la densidad lineal de masa. El problema no me dice si la distribución es no uniforme, por lo tanto asumo que la distribución es uniforme. Y en una distribución de masa uniforme, sabemos que mu es igual a la masa total entre la longitud total. O sea, es decir, la masa total del alambre entre la longitud total. Y la masa está hecho, y el radio también. Entonces, quiere decir que nosotros podemos relacionar la masa con aquella ecuación de mecánica de fluidos, de que la densidad es igual a la masa entre el volumen. O sea que la masa va a ser la densidad por el volumen entre la longitud. Y el alambre tiene una geometría cilíndrica, por lo tanto, yo puedo determinar el volumen mediante la fórmula del volumen de un cilindro, que es el área de la base por la altura. Entonces, en este caso sería el área de la base, como es un área circular, por la cuadrada, y para determinar la densidad volumétrica multiplicado por pi por r cuadrado, el radio, el área de la base. El área de la base. Bueno, entonces tengo que ir al libro para ver esos valores. Tengo que ir a buscar las densidades y del cobre. Entonces vamos a anotar por aquí, no sé en qué capítulo exactamente, 2 kilogramos por metro cúbico, y del aluminio es 2.700 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces con eso voy a poder encontrar la densidad lineal de masa del cobre, que sería 8.900 por pi por el radio, que es el mismo para las dos, que es 0.280
milímetros, o sea, por 10 a la menos 3 metros. Aquí sí es obligatorio hacer la conversión. Es obligatorio, porque de lo contrario, entonces yo no voy a poder hacer una cancelación de unidades con la densidad y no voy a obtener kilogramos por metro, que es lo que espero para la densidad lineal de masa. Bueno, vayan avanzando con ese cálculo mientras escribo también para el aluminio. Vamos por metro cúbico y por 0.280 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bueno, ustedes me dicen cuánto les da cada una de las densidades. A mí me da 7.82 en el cobre, licenciado. Me da 2.2 por 10 menos 3. 8. Concuerdo. Yo también Solamente. ¿Cuánto da la del cobre? Perdón, repítame. Me dio 2.2 por 10 a la menos 3. 2.2. Confirmen los demás. Confirma, Luis. Sí. A mí también. Bien, ¿y el aluminio? ¿6.6 por 10 a la menos 4? 6.6 me da igual por 10 a la menos 4. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos esos valores. Sí. Ahora, volviendo a nuestras ecuaciones de frecuencia. Dígame. Ahí en el radio no es solo 280 exponente de negativo 3. Ok, vamos a ver. No, porque está aquí. Mire. 0.280 milímetros. Entonces 0.280 por 10 a la menos 3 metros. Ok, bueno, entonces volviendo otra vez a la ecuación de las frecuencias, ahora lo que necesito son las tensiones. O sea, para calcular las tensiones, lo que voy a hacer es analizar el estado de equilibrio de la barra. Pues la barra está sometida a 3 fuerzas. Hay aquí en el extremo derecho una tensión, que es la tensión del alambre de aluminio. Aquí, a 40 centímetros del extremo derecho, está la tensión del alambre de cobre. Y en medio, en el centro de masa de la barra, pues tengo su peso. Bueno, entonces yo puedo plantear dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es el equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional me dice que entonces que la tensión del alambre de aluminio más la tensión del alambre de cobre menos mg es igual a 0. Es decir, con esta ecuación yo puedo relacionar una tensión con otra. Pero tengo dos incógnitas, así que me hace falta una ecuación, porque el peso lo tengo, ¿no? Si se fijan aquí en el enunciado ya me lo dan. Me dicen que la barra pesa 536 newtons. Entonces eso ya lo tengo. Entonces me falta aquí, esta será la ecuación 1, me falta otra ecuación para poder resolver el
el sistema, ¿no? Entonces, la segunda ecuación tiene que ver con el equilibrio rotacional. La segunda condición de equilibrio, la cual me dice que la sumatoria de torques debe de ser igual a 0. Bueno, entonces lo que debo de hacer ahora es identificar las direcciones de rotación de cada una de las fuerzas, ubicar un pivote en la barra y además con ese pivote encontrar los brazos de palanca o los brazos de fuerza, no recuerdo qué otro nombre. Normalmente aquí lo que uno hace es poner el pivote sobre una de las fuerzas para poder eliminar esa dependencia. Realmente se puede poner en cualquier lugar, pero por lo menos esa no va a tener la ventaja de que la ecuación de los torques ya solo nos va a quedar en términos de una fuerza. Entonces ya directamente de ahí voy a poder encontrar mi primera fuerza y luego la sustituyo en la ecuación 1 y ya tengo las dos fuerzas. Bueno, entonces si este es el pivote, por lo tanto entonces la fuerza del alambre de aluminio o el torque del alambre de aluminio es 0, porque ahí no hay brazo de palanca. El peso va a generar una rotación sobre la barra, una rotación horaria. Una rotación horaria. Ok, una rotación horaria. Y la otra fuerza, que es la del alambre de cobre, va a generar una rotación signo positivo. Y los brazos de palanca en este caso están bien fáciles porque las fuerzas son perpendiculares a la longitud de la barra. Entonces así es súper fácil encontrarlas. Aquí se forma el ángulo de 90 grados, aquí se forma el ángulo de 90 grados. O sea que el brazo de momento de la primera está aquí, es la mitad de la longitud de la barra, y el brazo de momento de la otra fuerza del cobre, pues es la distancia que hay de un extremo hasta donde se aplica, ¿no? Por eso es que nos dan esos 40 centímetros del extremo derecho que está esa fuerza. Bueno, ahora voy a sustituir todo eso. Me va a quedar entonces, en el caso del cobre, va a quedar la tensión del alambre de cobre por 1.4, que es la distancia, menos 536, que es el peso, por por 0.90, que es la mitad de la longitud de la barra. Y esto es igual a 0. Ok, entonces vean, esa es la ventaja de poner el pivote allí, ¿no? Porque ya la ecuación, yo pude haber puesto el pivote, digamos, en el extremo derecho, pero en ese caso me hubieran apagado. Bueno, entonces despejo de aquí para la tensión del cobre y eso me va a dar, bueno, tal vez ustedes me confirman, 345 newtons. 345 newtons. Despejo ahí de esa ecuación en la 1. Esta era la ecuación 2. Sustituyendo en la 1, entonces la tensión del alambre de aluminio sería 536 newtons menos 345. Y eso me da 191 newtons. A ver si confírmeme que le dan esos mismos valores para las tensiones. Confírmale. Ok, Confirmo. bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es meter eso
todo eso en las fórmulas que ya tenemos. Eso lo voy a omitir porque pues, ya es trivial. En el caso del aluminio, me da 447 Hz. Y en el caso del cobre, me da 330 Hz. Entonces, como ven, lo que queda demostrado con este problema es que la frecuencia fundamental y las frecuencias de los armónicos dependen de las propiedades de la cuerda. Dependen de las propiedades de la cuerda. Entonces, necesito poner a vibrar a 330 Hz el alambre de cobre para conseguir el armónico fundamental. Y a 447 Hz el de aluminio para conseguir el fundamental. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en este ejercicio. Tal vez alguna parte ahí no quedó clara o no se Licenciado, escuchó. Dígame. ¿por qué fue que no se le tomó el otro punto del pivote en el otro extremo? Pues, porque no quise realmente, ¿no? Realmente usted puede tomar cualquier punto sobre la barra, porque la barra está en equilibrio. Sin embargo, yo tomé el extremo izquierdo porque ese me permite a mí eliminar una de las incógnitas. Pero también lo hubiera podido tomar en el extremo derecho, solamente que la ecuación le hubiera quedado más larga, ¿no? Le hubiera quedado en términos de las dos tensiones y el despeje hubiera sido más difícil. Hubiera tenido que despejar una tensión, luego sustituirla en la otra ecuación y así encontrar una. Hubiera sido más largo el proceso de despeje. Entonces, por eso lo hice de esa manera, porque era una forma de simplificar el despeje. Pero realmente no es que no se pueda tomar el otro extremo como un pivote. Sí se puede. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Ya nos vemos el lunes y el martes en un repaso general. Ya con esto terminamos el contenido de la primera unidad. Y el lunes y martes, pues lo que vamos a hacer es problemas y resolver algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces yo recomiendo que traten de avanzar este fin de semana con las tareas y vayan ahí apuntando algunas dudas que tengan y así las podemos abordar en la clase del lunes y el martes. Lick, Bueno, dígame. la guía está para el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, sí, para el miércoles a las 11, o sea, una hora antes del examen. Ok, gracias. Bueno, que Licenciado, tengan un feliz fin de semana. A ver, dígame. en el ejercicio 5 de la guía de cuentas pares, yo le escribí porque no sale realmente una pregunta, sino que solo un texto. Ah, ok. No, le voy a contestar ahí el mensaje. Voy a contestar el mensaje. Ah, bueno. Ahí le voy a contestar Telegram. Bueno, nos vemos el lunes. Entonces. Cuídense mucho. Nos vemos, Gracias, Luis. licenciado. Gracias, licenciado.